Bienvenidos al tema Prevención Primaria en Diabetes Tipo 2. Soy el doctor Fernando Lavalle del Servicio de Endocrinología en el Departamento de Medicina Interna, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Los objetivos para este tema son revisar el abordaje para la prevención primaria en la diabetes mellitus desde el punto de vista tradicional, con los cambios al estilo de vida y los fármacos, o un abordaje no tradicional en fármacos que no son prescritos para diabetes, pero pudieran tener acciones sobre la prevención primaria de la misma. Prediabetes es un término médico que se refiere a los niveles de glucosa en sangre por encima de los valores normales, pero no en el nivel para diagnosticar diabetes. Aquellos individuos que tienen estos niveles de glucosa elevados tienen un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, así como tener complicaciones cardiovasculares. Los siguientes factores son de riesgo para desarrollar prediabetes: antecedentes familiares en primer grado de diabetes mellitus, pacientes que tienen síndrome metabólico o que han tenido una glucosa anormal, aquellos que portan enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial o que tienen alguna dislipidemia relacionada a lo mismo, como serían niveles de HDL bajos o niveles de triglicéridos elevados. Aquellos individuos que tienen sobrepeso y obesidad, o las mujeres que presentaron diabetes gestacional o un producto macrosómico o que han tenido síndrome ovario poliquístico, se encuentran en riesgo de desarrollar prediabetes y por ende diabetes. Para hablar de prediabetes necesitamos cifras. Si medimos a través de hemoglobina glucosilada, sería aquellos individuos que tienen de 5.7 a 6.4. Si lo vemos con una glucosa en sangre en ayunas, aquellos que tienen de 100 a 125 entrarían en la clasificación de glucosa alterada de ayuno. Y si hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos y el valor a las 2 horas está entre 140 y 200, son los individuos que reconocemos como intolerantes a la glucosa. Estas tres categorías se reconocen como prediabetes. Para la prevención de la diabetes, pues nosotros tendríamos que identificar primero a los sujetos que tienen prediabetes. La intolerancia a la glucosa es un factor de riesgo para el desarrollo de la misma y se aumenta de 5 a 8 veces el riesgo de padecer diabetes. La conversión anual de un individuo que tiene prediabetes a diabetes se considera que va desde el 1% hasta prácticamente el 10%. Eso quiere decir que uno de cada 10 individuos cada año pasará a tener diabetes mellitus. Si nos vamos nosotros a ver los estudios de clasificación de diabetes que establecieron los números con los cuales establecemos las categorías diagnósticas, el estudio de CODE hecho en Europa nos pone la métrica para hablar de prediabetes y diabetes. Las metas del estudio de CODE fue analizar el impacto de los criterios diagnósticos, la prevalencia de diabetes, la clasificación y los datos predictivos de la clasificación diferencial. En este estudio fue un estudio de seguimiento de mortalidad en 13 centros europeos en el que se siguieron más de 25,000 personas y que se tiene un seguimiento hasta 10 años, con una mediana de 7.3. Se han producido 3 estudios en hombres y 6 estudios en mujeres. Por ejemplo, este es el reporte del riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa en sujetos no conocidos como diabéticos cuando su glucemia de ayuno va en escalada, y podemos ver que menos de 110 a tener más de 125 se aumenta el porcentaje de riesgo prácticamente de 1 a 1.5. Si lo tomamos con la glucosa a las 2 horas, podemos ver cómo se sube ese riesgo hasta 1.8, 2, 2.5. Esto quiere decir que los individuos que tienen prediabetes van a tener un riesgo aumentado más que la población normal, pero menor que los individuos que tienen diabetes. Veamos la tasa de mortalidad con la glucemia de ayuno menor a 110 y menor a 140, que era lo que se consideraba normal antes. Esos individuos tienen una tasa de mortalidad del 6%. Aquellos individuos que tienen menos de 126 y tienen intolerancia entre 140 y 198 a lo que sería 2 horas en la curva de tolerancia, tienen un 12%, prácticamente se duplica. Y de ahí los individuos que tienen diabetes se van hacia arriba y se aumenta todavía más la tasa de mortalidad.
El estudio de Hafner, publicado en el New England Journal of Medicine, nos dice a nosotros cómo los individuos con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar mortalidad cardiovascular y prácticamente son el equivalente a haberse infartado por primera vez. En este estudio, los individuos que no tienen diabetes, que nunca han tenido un infarto, tienen prácticamente una incidencia de 3.5, y quien ya tuvo un infarto previo, el tener un segundo infarto, prácticamente la incidencia es de un 18%. Cuando los individuos tienen diabetes y no han tenido un infarto, la incidencia de infarto es del 20%, por eso decimos que es un equivalente. Y aquel individuo que ya tuvo un infarto y que tiene diabetes, se eleva hasta una incidencia de infarto fatal o no fatal hasta un 45%. En la historia natural de la diabetes interviene la genética, factores adquiridos como son el envejecimiento, una nutrición inadecuada, el sedentarismo, que conducen a que el individuo desarrolle sobrepeso. Esto conduce a la resistencia a la insulina y una disfunción en la célula beta, y este individuo va pasando de la normoglucemia a la glucosa alterada de ayuno, a la intolerancia a los carbohidratos y finalmente tiene hiperglucemia clasificatoria de diabetes. La enfermedad cardiovascular puede estar presente desde que el individuo tiene normoglucemia, tiene alteración o disglucemia o tiene diabetes. En cambio, las complicaciones microvasculares solo se presentan cuando los individuos tienen diabetes. Prácticamente el que un individuo tenga obesidad, lipidemia, hipertensión, nos va a llevar a que tengan resistencia a la insulina y una disfunción en la célula beta. Revisemos ahora los estudios de prevención en diabetes tipo 2. La prevención primaria puede definirse como la prevención de una enfermedad mediante el control de los factores de riesgo modificables en una población que es susceptible. Para la prevención primaria en diabetes tenemos muchos ejemplos, como el Diabetes Prevention Program, el Diabetes Prevention Study, el estudio de DAKING, el estudio de Malmo, el estudio con medicamentos como el Stop NIDDM, el estudio TRIPO del DREAM, el Navigator, el SENDOS, y a continuación revisaremos algunos de ellos. El estudio de Malmo hizo un escrutinio en 7,000 personas de sexo masculino, encontraron a 181 intolerantes a la glucosa y 41 pacientes de reciente inicio. Les dieron una intervención con dieta y actividad física, lo que significó bajar de 5 a 7 kilogramos y tener actividad física 45 minutos los 7 días de la semana. Al seguimiento por 5 años, se vio una reducción de peso en el grupo de estudio que fue del 2 al 3.7%. En cambio, en el grupo que no hubo intervención hubo un incremento de peso. Y sabemos que se normalizó la intolerancia a la glucosa en el 50% de los sujetos del grupo de intervención. La incidencia acumulada de diabetes fue de 10.6% y en aquellos que ya tenían diabetes, la mitad de ellos entró en remisión de la diabetes por 6 años. Esto demuestra lo efectivo que son los cambios al estilo de vida para la prevención de la diabetes. El estudio chino de DAKING de intolerantes a la glucosa y diabetes tuvo como objetivo primario determinar si la intervención en la dieta o el ejercicio pueden retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus. Esto se llevó a cabo en 530 personas. El objetivo secundario era disminuir la incidencia de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus y el exceso de mortalidad. La incidencia acumulada de diabetes en 6 años de seguimiento de este estudio en el grupo control fue de 67.7, en el de dieta 43.8, ejercicio 41.1 y dieta más ejercicio en el 46%. Por eso podemos decir que puede haber una disminución del riesgo de desarrollar diabetes cuando se tiene un grupo que hace dieta en un 31%, en el que hace ejercicio un 46% y en el que hace ambos un 42%, lo cual es significativamente estadísticamente importante. Esto avala el concepto de que hacer dieta y ejercicio produce una disminución en la progresión al desarrollo de diabetes. Esto debe ser en individuos que tienen intolerancia a la glucosa y estas modificaciones deben de ser sostenidas a lo largo del tiempo. El Diabetes Prevention Program fue hecho en Estados Unidos. El objetivo primario era prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en personas con intolerancia a la glucosa.
El objetivo secundario era limitar el desarrollo de factores de riesgo cardiovasculares en estas personas. Se escrutinizaron 160,000 pacientes, entraron al estudio 4,000. De estos prácticamente se dividieron en cambios al estilo de vida 1,000 pacientes, en metformina 1,000 pacientes, en placebo 1,000 pacientes y un subestudio con troglitazona, una tiazolidinediona en 585 pacientes. La edad promedio era 51 años, 68% eran mujeres, tenían el antecedente de diabetes gestacional el 16% y prácticamente el 70% tienen historia familiar de diabetes. Índice de masa corporal de obesidad, grado 1, glucosa en ayuno de 107 y una tensión arterial de 124/78. Disminución de peso. 50% obtuvo la meta de disminuir al 7%, lo que representaba 7 kilogramos en el primer año. Y 50% logró una disminución del 5%, lo que representa 4.5 kilogramos después del primer año para el mantenimiento de los cambios al estilo de vida. 74% de los pacientes llegó a hacer 150 minutos de actividad física a la semana. El desarrollo de diabetes fue en el grupo de placebo un 11% por año, en aquellos que llevaron cambios al estilo de vida 4.8% y aquellos que recibieron como terapia metformina 7.8%. La reducción entonces de la progresión contra el placebo es de un 58% con los cambios al estilo de vida versus un 31% cuando se utiliza metformina. Esto nos demuestra que la intervención más efectiva para la prevención de la diabetes siguen siendo los cambios al estilo de vida y la permanencia. En esta gráfica podemos ver la incidencia acumulada de casos de diabetes en el paso del tiempo a 4 años y podemos ver cómo los cambios al estilo de vida son los que menos progresan a nuevos casos de diabetes, a diferencia del grupo placebo, que el 11% por año iba cambiando de intolerante a diabetes. Las conclusiones es que se puede prevenir el desarrollo de la diabetes en un 58% de los casos con cambios al estilo de vida. Y no hay diferencia por géneros en este logro. Los resultados del DPP en la incidencia de diabetes los podemos ver en esta diapositiva. La reducción de la incidencia con metformina es un 31% y un 58% con cambios al estilo de vida. El número necesario de pacientes a tratar para prevenir un caso es de 6 pacientes con cambios al estilo de vida y en cambio prácticamente de 14 pacientes cuando uno utiliza metformina, haciendo que esta intervención sea costo efectiva. El estudio TRIPOD es un estudio importante en el que se basa su prerrogativa en disminuir la resistencia a la insulina en forma crónica para preservar la función de la célula beta y retardar o prevenir la diabetes tipo 2 en mujeres que son de alto riesgo porque tuvieron diabetes gestacional. Es un estudio doble ciego, randomizado, con 133 pacientes, ya sea en placebo o en troglitazona. La dosis de esta glitazona fue de 400 miligramos al día. Durante un seguimiento de 30 meses se vio que el grupo placebo tuvo una incidencia anual de 12% de diabetes versus 5% en aquellas que recibieron un sensibilizador a la insulina como es la troglitazona. Se vio una reducción en la necesidad de insulina endógena, persiste por lo menos 8 meses después de terminado el estudio y se asocia con preservación de la célula beta cuando uno utiliza un sensibilizador tipo tiazolidinediona. Cuando uno revisa la incidencia acumulada de diabetes, podemos ver cómo se separan estas dos curvas y podemos decir que aquí pudiera haber una verdadera prevención y no un retraso en el diagnóstico de la diabetes. Los resultados nos permiten entonces de 2 conclusiones básicas. El tratamiento de la resistencia a la insulina preserva la función de la célula beta, que confirma lo que son los estudios de Malmo, Dakin y el DPP. Respecto a la patogénesis de la diabetes, está relacionada a la disfunción progresiva de la célula beta como resultado de la resistencia a la insulina. Y esto puede verse en poblaciones susceptibles como es la población hispana primordialmente. El estudio SENDOS es un estudio que incluyó pacientes con obesidad con índice de masa corporal por arriba de 30,
con un medicamento que es el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa, que esto produce disminución de peso en los pacientes. Y estamos viendo en este estudio SENDOS que el 52% de los pacientes en Orlistat completaron el tratamiento comparado con un 34% del grupo placebo. Las características de los pacientes están descritas en esta tabla. Es importante ver que son pacientes jóvenes de 43 años con un peso bastante elevado, arriba de los 100 kilogramos, con un índice de masa corporal prácticamente de 37. La glucosa en ayuno de todo el grupo era de 82 en promedio y las 2 horas postprandial era de 99 en una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 miligramos. Uno puede ver en los resultados del estudio SENDOS, en aquellos pacientes que recibieron placebo y Orlistat, la incidencia acumulada de diabetes. En aquellos individuos que tenían intolerancia, pueden verlo en la línea anaranjada y en la línea azul, aquellos que recibieron Orlistat tienen un 45% menos incidencia acumulada de diabetes. Y lo mismo se observa en aquellos individuos que no tenían intolerancia a los carbohidratos, pero que la fueron desarrollando a lo largo del estudio. Y podemos ver cómo en ellos se presenta una disminución de un 37.3%. Lo cual nos lleva a que la pérdida de peso es la que se asocia al beneficio de la reducción en la incidencia acumulada de diabetes. La pérdida promedio en estos pacientes fue de prácticamente 6 kilogramos versus 3 en el grupo placebo. La incidencia acumulada es prácticamente de la mitad, 6 versus 9. La reducción del riesgo relativo es un 37%. Y se puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes en aquellos individuos que tienen intolerancia y que son obesos cuando se utiliza un medicamento que favorece la pérdida de peso. El STOP-NADDM es un estudio especial, es un estudio con un medicamento que baja la glucosa postprandial, es un inhibidor de las alfa-glucosidasas. El uso de acarbosa en estos pacientes que fueron escrutinizados y randomizados, 1.400 pacientes, 700 de ellos recibieron acarbosa y 700 recibieron placebo. Las características las pueden ver en esta tabla, donde la edad promedio son 55 años prácticamente, y podemos ver que la glucosa 2 horas postprandial prácticamente estaba elevada. Estamos viendo en el estudio la presión arterial sistólica. Estos individuos, lo que estamos viendo es la incidencia acumulada de casos de diabetes. Y vemos cómo con acarbosa hay a lo largo del tiempo menos incidencia de casos de diabetes. Se puede retrasar la aparición de la diabetes, pero vean que solo sucede en un 28% de los casos. Si recordamos los estudios anteriores, con metformina se lograba un 31%, con troglitazona un 37%, pero con acarbosa se logra solo en un 28%. Los estudios de intervención en prediabetes podemos ponerlos en estudios de intervención en cambios al estilo de vida y tenemos el resumen en esta tabla donde se ve una reducción del riesgo en el estudio de Akin que va alrededor del 40%, en el estudio de PP el 58%, el estudio de prevención escandinavo, el estudio finlandés con un 58%. En cambio ven la reducción que hay con los medicamentos y estamos viendo con el DPP en metformina 31%, acarbosa un 32%, podemos ver con Orlistat un 45%, con troglitazona un 23%, lo cual nos habla de que las intervenciones con medicamentos, sobre todo las desensibilizadores a la insulina, pudieran tener un mejor resultado. Cuando vemos si es realmente una prevención o un retraso en la diabetes, podemos comparar las gráficas de la incidencia acumulada de la troglitazona en el estudio TRIPOD versus la metformina en el estudio de BP y vemos cómo realmente sí se separan las curvas cuando se utiliza una tiazolidinedionas, a diferencia de cuando se utiliza un sensibilizador como la metformina. Revisaremos ahora algunos estudios con medicamentos que no son para el tratamiento de la diabetes, pero que en estudios han demostrado una disminución en la progresión de la intolerancia a la diabetes.
El estudio HERS es un estudio para dar terapia de reemplazo hormonal en mujeres que tienen menopausia, y este objetivo en este estudio era evaluar el efecto de esta terapia en los niveles de glucosa de ayuno y la incidencia de diabetes. 2.700 participantes, de los cuales había 2.029 sin diabetes, de las cuales eran 218 con intolerancia a la glucosa. A ellas se les dio estrógenos conjugados con medroxiprogesterona y el seguimiento fue con glucosa de ayuno. Podemos ver que en el grupo de terapia de reemplazo hormonal hay una menor incidencia de casos de diabetes con 6.2, en el grupo placebo 9.5. El número necesario a tratar para prevenir un caso era tratar 30 pacientes con menopausia con terapia de reemplazo estrogénico para lograrlo. Esto no significa que a todas las mujeres hay que darles terapia con reemplazo hormonal, pero sí significa que aquellas mujeres que la pueden recibir, que no tienen una contraindicación, que están en la menopausia y que pueden recibir el beneficio de la terapia de reemplazo hormonal, pudiéramos ayudar a la prevención de diabetes en este grupo que es susceptible. El estudio LIFE es un estudio para el tratamiento de la hipertensión arterial, y las conclusiones respecto a la diabetes pudieran no tener el peso adecuado, pero aún así marcan un camino a seguir en el tratamiento del síndrome metabólico, porque hay datos en el estudio LIFE que nos hablan acerca de una disminución en la progresión hacia la conversión en diabetes. Y esta reducción es prácticamente de un 25% cuando se compara un bloqueador en el sistema de renina-angiotensina, como sería el losartán, versus un beta bloqueador. El utilizar medicamentos que intervienen en el sistema renina-angiotensina pudiera ser benéfico en los pacientes que tienen hipertensión mucho más allá que lograr las metas de tratamiento con un beta bloqueador. Entonces, estudios de intervención en prediabetes con medicamentos que son para otro tipo de enfermedades, podemos ver los resultados de hipertensión como el HOPE y el LIFE, estudios de intervención para dislipidemia como el WOSCOPS o el estudio de terapia de reemplazo hormonal, y podemos ver que hay una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes prácticamente de entre un 25 a un 35%. Esto nos habla de que aquellos individuos que tienen proclividad a desarrollar diabetes porque tienen alguna condición asociada al riesgo de la misma, como sería hipertensión, menopausia, obesidad, pueden recibir terapia para estas y de esa manera incidir en una disminución en lo que sería la conversión de los intolerantes a la glucosa a diabetes. Quisiera concluir diciéndoles y recordando que la parte más efectiva de la prevención se logra con los cambios al estilo de vida. El promover una pérdida de peso de entre 5 y 7 kilogramos en el primer año y hacer que los pacientes se ejerciten cuando menos 150 minutos a la semana puede lograr prevenir un 58% de los casos. Creo que la prevención debe ir todavía más allá y podemos prevenir la prediabetes en los individuos que tienen obesidad, haciéndolos que bajen de peso y modifiquen su actividad física, sacándolos del sedentarismo. Entonces la prevención pudiera ir más allá y no solo en aquellos individuos que tienen prediabetes. Agradezco su atención y nos veremos en el siguiente tema del curso de endocrinología.